Bien, pues primeramente quiero agradecer a los medios de comunicación la oportunidad que nos dan de llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos los hogares que se conectan con nosotros. Los bendecimos, les damos las gracias y Dios les bendiga. Bien, vamos a abrir nuestra palabra, nuestra Biblia, en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, verso 19, por favor. Cuando lo tengan nos ponemos de pie por respeto a la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Bien, vamos a leerlo en voz alta. Los animo a que leamos en voz alta, con fe, con gozo, con alegría, como debemos declarar la palabra de Dios. Es un solo versículo. Dice la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me gustaría escucharlos a ustedes solos, fuerte, con voz de mando. No los oigo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Padre, muchísimas gracias por esta palabra, por este mensaje que nos has dado para el día de hoy. Gracias por esta preciosa y hermosa tarde, Señor, que nos has concedido para poder glorificar tu nombre, exaltarte, darte todo el honor, toda la honra que solamente a ti te pertenece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablarle al hermoso Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Úsala, cámbiala, transfórmala conforme a tu voluntad. Revélame tu palabra, grábala en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Dáselo que es para el Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, allí de tu lugar. Dale un saludo a tu hermano, un saludo con tu cubrebocas, una sonrisa. Qué bueno, les animo a que sigamos siendo obedientes a las autoridades sanitarias. Ahorita hemos escuchado en las noticias que está el nivel creciendo, pero hay que cuidarnos. Sabemos que nuestra confianza está en Dios. Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector, pero también tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cuidadosos, cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los demás. Amén. Bien. El tema de hoy lo he titulado Dios suplirá. Dios suplirá. El autor de este libro de Filipenses es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se cree que lo escribió cuando él estaba encarcelado en Roma. Y aún estando en la cárcel, Dios lo inspiró a través de su Espíritu Santo para escribir este libro de Filipenses. Y precisamente lo escribió o lo dirigió, lo dedicó a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipenses estaba establecida en esa ciudad de Filipos, por eso es que lleva ese nombre. Y esta iglesia, según los historiadores, la fundó en el segundo viaje misionero. Y el propósito de esta carta de los Filipenses tiene como objetivo principal el apóstol Pablo agradeciendo todas las ayudas que estaba recibiendo de parte de esta iglesia. Era una iglesia muy generosa, era una iglesia evangelística y muy generosa, y estaban al pendiente. Dice la Escritura, si ustedes leen en su casa todo ese libro de Filipenses, van a ver que el apóstol Pablo menciona que fue la única iglesia de todas las que fundó en Asia Menor que se preocupó durante todo su tiempo de apostolado por sus necesidades personales. Y entonces, por eso esta carta está escrita con mucho cariño, con mucho amor hacia los filipenses, porque él les tomó mucho amor y agradecimiento. Y además, a pesar de que él estaba en la cárcel, el propósito del apóstol era animar a la iglesia para que no se desmotivara, para que no perdiera la fe,
de que porque el apóstol estaba en la cárcel, cayera el evangelio del Señor Jesucristo, sino por el contrario, se motivaran y hablaran con fe, con autoridad, con unción del Espíritu Santo, el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Y además, también les estaba animando que confiaran en Dios, que siguieran creyendo en Dios y que confiaran en Él, que Él era el que iba a suplir todas sus necesidades, porque había pues persecuciones, había asesinatos, había mucha violencia en contra de la iglesia primitiva. Pero el apóstol Pablo en esta carta estaba animando a la iglesia: ustedes manténganse firmes en el evangelio del Señor y regocíjense, gócense de ser hijos de Dios. Y además manténganse firmes, creyendo que todo lo que os falta se los habrá de suplir nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje también es para nosotros, porque la palabra de Dios es eterna, no pasa. La palabra de Dios es para nosotros. Dilo por favor: esta palabra es para mí también, porque es actual. La palabra de Dios no pasa de moda, es eterna. Entonces dice esta carta, los voy a invitar que vayamos allá al capítulo 4, verso 1, por favor, del 1 al 4. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Qué les decía? Que estuvieran ¿qué? Firmes. Entonces, ¿cómo debemos de permanecer nosotros también en este tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo? Firmes. Sabemos que muchos se han atemorizado y le están teniendo más temor al diablo que en vez de confiar en Dios. Y muchos se han alejado de la iglesia. Nuestro protector, nuestra protección, nuestro salvador, nuestro pronto auxilio es Dios. Claro, repito, debemos de ser sabios, debemos de ser respetuosos de las instrucciones de las autoridades, por nuestra propia salud y por la salud de los demás. Pero eso no quiere decir que vivamos en temor, que vivamos angustiados, que vivamos encerrados, que vivamos escondidos. No, tenemos que confiar y continuar nuestra vida confiando en Dios, que Él suplirá, dice, Él suplirá todo lo que haga falta. Él va a suplir. Si haya necesidad en tu vida, Él va a suplir. Si hay necesidad en tu salud, Él te va a fortalecer. Si hay necesidad en tu economía, Él te va a bendecir. Si hay necesidad en tu espíritu, Él es la fortaleza. Pero necesitamos buscarlo todos los días, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, a través de la alabanza, a través de la adoración. Amén. Entonces, eso le recomendaba el apóstol Pablo a la iglesia, y eso es lo que nos recomienda la palabra en estos tiempos difíciles: que permanezcamos ¿cómo? Firmes. Debemos de permanecer firmes en la palabra. Verso 2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Qué le recomendaba el apóstol Pablo a la iglesia? Que se gozaran en el Señor, que se regocijaran en Dios. ¿Qué es lo que nos está recomendando la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en este tiempo? Que nos regocijemos. No podemos estar tristes, no podemos estar angustiados, no podemos estar atemorizados. Tenemos que regocijarnos, que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha llamado para recibir la bendición eterna. Tenemos que regocijarnos, decir, gracias Señor, porque aún en medio de esta peste, tú has guardado mi vida, tú has guardado la vida de mi familia, tú has guardado mi trabajo, tú has guardado el trabajo de mi familia, tú has guardado mi salud, mis finanzas, mi negocio. Gracias Señor. Regocijémonos. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia de los filipenses. Quiero comparar este versículo con la nueva versión, de la versión actual, lenguaje actual. ¿Lo puedes proyectar? Mire lo que dice:
Vivan con alegría. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Con alegría. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Con alegría. No temerosos. No temerosos, no asustados, no encerrados. ¿Qué le pasó al profeta Elías cuando una bruja llamada Jezabel, sacerdotisa, que le dijo: mañana a este día te voy a matar? Y entró el temor, le abrió la puerta al temor. ¿Y qué hizo este profeta que días antes había hecho bajar fuego del cielo? Y que días antes había matado 800 sacerdotes de Baal. Con esa palabra que le dijo esa mujer, le abrió la puerta al temor y fue y se escondió en una cueva. Y el apóstol Pablo estaba hablando a los filipenses: regocíjense, no tengan temor. Yo estoy preso, pero estoy feliz, porque físicamente estaré preso, pero espiritualmente yo estoy libre, porque la palabra de Dios no puede ser retenida. De igual manera nosotros tenemos que gozarnos en el Señor, tenemos que gozarnos en el Espíritu. Vemos que hay muchas cosas allá tristes, gente que se muere, gente que se enferma, gente que esto, pero nosotros tenemos que regocijarnos, ser agradecidos con Dios, que aún en medio de esa tempestad ha guardado nuestra vida y ha guardado la vida de nuestra familia por su infinita misericordia. Amén. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 10, del 10 al 18. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Estaban al pendiente de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Era una iglesia muy generosa. Era una iglesia que amaba al apóstol, era una iglesia que apoyaba la predicación del evangelio, pero no tenían oportunidad de llevarle algo, una ayuda a Roma, porque Pablo estaba preso. Pero aún así se las ingeniaron y mandaron a un hermano de la iglesia llamado Epafrodito. Lo mandaron para que llevara esa ofrenda. Y entonces, por eso él les estaba agradeciendo. Y mire lo que dice ahí: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Era un hombre que estaba enseñando a la iglesia aún dentro de la cárcel. ¿Qué les estaba diciendo? No porque tenga necesidad me estoy gozando que me hayan enviado esto. Soy un hombre que ha aprendido a vivir en necesidad, pero he aprendido también a vivir en opulencia. Él había aprendido. Por eso él estaba bien centrado. Verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué les estaba enseñando la iglesia? Que debemos aprender también nosotros a vivir humildemente y a vivir ¿qué? En abundancia. Que cuando haya escasez, no por eso te deprimas. Que cuando haya escasez, no por eso te desanimes. Pero cuando haya abundancia, cuando Dios derrame de su bendición, no te enaltezcas, no te enorgullezcas. Debes de estar preparado para ser la misma persona agradecida con Dios cuando Dios te bendice o cuando te está probando. Porque muchas veces, cuando está la prueba, muchos abandonan el camino del Señor. Y cuando los bendice en gran manera, muchas veces también se olvidan del Señor. Lamentablemente, Dios los prospera y se olvidan del Señor. Ya no tienen tiempo para venir a servir a Dios. No tienen tiempo para buscar a Dios, sino que ahora se ocupan de la bendición que Dios les dio, que muchas veces viene a ser todo lo contrario, porque se han alejado del dueño de la bendición. Se han alejado del que bendice y se pegan a la bendición. Y entonces todo esto les estaba enseñando el apóstol Pablo. Y luego dice ahí en el verso 12: así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que él pudo decir eso.
Ya había sido probado en lo abundante, ya había sido probado en la escasez, pero cuando tenía abundancia no se le subió a la cabeza, no se enalteció ni se enorgulleció, y cuando estaba en escasez tampoco abandonó al Señor ni renegó en el nombre de Dios, sino lo que lo siguió adorando y siguió siendo fiel al Padre. Dice el verso 14: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Les está agradeciendo su generosidad. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. A veces, pues, el ser humano es malagradecido. Y quien lo bendice espiritualmente se olvidan de él. Y vemos que el apóstol Pablo estaba consciente que él había fundado muchas iglesias, pero la única que estaba al pendiente de sus necesidades era la iglesia de los filipenses. Y Dios, a través del apóstol Pablo, estaba enseñando a la iglesia de los filipenses que mantuvieran ese espíritu de generosidad, ese espíritu de amor al prójimo, ese espíritu de aquel apóstol que estaba arriesgando su vida y todo para enseñarles el camino de la vida eterna. Y también esa enseñanza es para nosotros, que seamos generosos para la obra del Señor, y que seas generoso para el prójimo cuando te sea posible, que no endurezcas tu mano, sino que seas generoso. Todo eso estaba, aún en la cárcel, estaba ministrando a la iglesia de los filipenses a través de esta carta. Y dice ahí la palabra del Señor: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. Aún allá a donde iba, allá le mandaban. Fíjense, verso 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Les estaba explicando, no es que yo busque que me den, lo que yo quiero es que ustedes sean bendecidos por Dios por causa de su generosidad. Porque si nosotros no enseñamos a la iglesia a ser generoso, no van a recibir la bendición de Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo, no porque me den, sino porque haya abundante fruto en ustedes de parte de Dios. Porque dice la palabra que sembrando es como recibimos. Sembrando es como cosechamos, dando es como recibimos, bendiciendo es como somos ¿qué? Bendecidos. Todo eso quería enseñarles el apóstol Pablo, y eso nos lo está recordando a nosotros. Dice el verso 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable, ¿a quién? A Dios. Porque Dios se agrada de la generosidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia es generosa, el nombre de Dios es bendecido. Cuando tú le das a un menesteroso, gracias a Dios, Dios se lo pague, Dios le bendiga, Dios le dé más, el nombre de Dios está siendo glorificado. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo estaba enseñando que tenemos que ser generosos. Vemos cómo el apóstol, aún estando en la cárcel, les decía toda esta enseñanza. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Vamos ahora sí a Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a profundizar tantito. Dice la primera palabra, mi Dios. ¿Qué dice? Mi Dios. Entonces, ¿quién es el que nos va a suplir? Dios. ¿Quién es el que te va a suplir? ¿Quién es el que te va a suplir? ¿Quién es el que te va a suplir? Dios. Tú tienes que confiar en Dios. Yo tengo que confiar en Dios.
Pastor, pero yo vivo de mi trabajo. Sí, pero Dios es el que te proporciona a través de tu patrón ese trabajo. Si no, pregúntale a todas esas gentes que han sido despedidas, sobre todo en las grandes ciudades, y que aún no encuentran un nuevo trabajo. Dios es el que nos va a vender, Dios es el que va a suplir. ¿Quién va a suplir la necesidad de salud en tu cuerpo, en tu familia, en tus hijos? Dios. ¿Quién es el que va a suplir la relación en tu matrimonio? ¿Quién va a guardar la relación de tu matrimonio? Dios. ¿Quién es el que va a suplir aquella falta de amor en las familias desintegradas? Dios. Dios es nuestro suplidor. Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Y eso es lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia, que Dios es el que suple todas las necesidades de ellos. Y nosotros debemos también de aprender esto. Dios es el que suple nuestras necesidades. Ahora, ¿qué significa la palabra suplir? La palabra suplirá viene de suplir, que significa completar, agregar lo que haga falta o cubrir la carencia en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay falta de salud, ¿quién es el que te va a fortalecer? Dios. Que si hay falta en tus finanzas, ¿quién es el que te va a completar? Dios. Si hay falta de amor en tu familia, ¿quién es el que va a llenar? Dios, porque escrito está que Dios ha llenado, ha derramado de su amor a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios es el que suple todas las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Amén. No lo olvides, es Dios, y suplir es completar algo. Mucha gente se siente vacía, tienen dinero, pero hay una parte de su corazón que está vacía. ¿Por qué? Porque hemos sido diseñados para adorar a Dios, para glorificar a Dios y honrarlo, para cantarle y adorarle. Y mientras no tengamos a Cristo en nuestro corazón, mientras no tengamos a Dios presente en nuestro corazón, ese vacío va a estar ahí. ¿Y cómo trata de llenarlo la gente? Con placeres, con vicios, con dinero, con otras cosas, pero a final de cuentas vuelve otra vez el vacío, porque el único que puede suplir toda necesidad es Dios. Amén. Dice la siguiente palabra: ¿y cómo va a suplir Dios nuestras necesidades? ¿Han pensado eso? ¿Cómo es que va a suplir nuestras necesidades? Lo acabamos de leer. La parte final de ese versículo, ¿qué dice? Conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a las riquezas en gloria. ¿Cómo son las riquezas de Dios? Abundantes, infinitas. Dice la Biblia que aún las calles son de oro. Entonces, ¿tendrá escasez Dios para suplir nuestras necesidades? No. ¿Tendrá escasez Dios para suplir lo que a ti te falta? No. Entonces, ¿por qué a veces pasamos escasez? Por la falta de fe, por la incredulidad, porque no creemos que Dios puede suplir una necesidad por más pequeña que sea. Si nosotros creemos, si nosotros confiamos, si nosotros declaramos que Dios es un Dios bueno, grande en misericordia, y que está atento a nuestras oraciones, y que Él se complace en bendecirnos, porque es nuestro Padre por excelencia. Amén. Él quiere bendecirnos. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 21 verso 19 para ver cómo es la riqueza de Dios. Tantito así. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Cómo son los cimientos de esa ciudad celestial? Adornados con piedras preciosas. Y luego dice, con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 ¿qué? Perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era ¿de qué? De oro puro.
transparente como el vidrio. Fíjese nada más. Verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cómo es lo que tiene Dios? Él es el dueño de todo el universo, de la tierra y de todo lo que existe. Vemos que ahí cómo nos da un panorama la palabra, cómo es la ciudad celestial, que los cimientos son rubíes, piedras preciosas, diamantes, jaspes, cornalina, todo. Las puertas son perlas y las calles de oro, transparente como el vidrio. ¿Tú crees que a Dios le mandará a la bancarrota el suplirte a ti la necesidad? No, jamás. ¿Tú crees que lo pondremos en crisis si le pedimos algo? Jamás. Él es el creador de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Por eso tenemos que clamar y confiar en el Dios Todopoderoso, que es el Dios de la gloria. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene lo suficiente para darnos a todos. Con un pedacito de la calle celestial nos da a todos. Imagínate cuánto valdrá el oro puro, tan puro que es transparente como el vidrio. No podemos acabar la riqueza de Dios, porque Él es el dueño y gran creador de todas las cosas. Nuestro Dios es rico, poderoso, generoso y nos suple en abundancia. Amén. Él es generoso y nos da en abundancia. Mira, ahora sí, vamos a Filipenses capítulo 4, verso 19. Vamos a compararlo en la nueva versión, por favor. 4, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará. De sus riquezas, ya vimos cómo son sus riquezas. Imagínense si los cimientos de esa ciudad son diamantes, rubíes y las calles de oro. Por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por eso es que honramos a Jesús, porque Él dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, el Padre se los dará. Dice ahí: por medio de Jesucristo, todo lo que les haga, ¿qué? Falta. Todo lo que les haga falta. Tú tienes que creer, tú tienes que confiar en Dios. ¿Te hace falta algo? Dilo, vas a ver que Dios va a suplir. Pídeselo con fe, creyendo en tu corazón que Dios lo va a suplir. Yo les comenté hace poquito, el jueves creo, de un testimonio que escuché de una madre que sus hijos se metieron en malos caminos, fueron apresados y los encarcelaron en Estados Unidos. Pasaron 14 años en la cárcel y durante esos 14 años no les habían podido asignar un abogado. Una, porque no tenía dinero la mamá; otra, porque no les permitía el sistema. Pero esta madre conoce de Jesucristo, se hace cristiana y empieza a creer y crecer en fe. Y entonces aprende que hay que pedirle a Dios con fe y que Él es el Todopoderoso, y empieza a clamar para que sus hijos sean libertados. Después de un tiempo de estar clamando, recibe de la respuesta que el Estado le asigna un abogado de oficio a sus dos hijos, y actualmente estaban peleando el juicio para que fueran puestos en libertad. Ese es el Dios que adoramos. Cuando ella creyó, solicitó. Tal vez tú estás necesitando, pero si no le pides al dueño de todas las cosas, no vas a recibir, porque escrito está: el que dude, no espere recibir nada. Entonces, ¿dónde está la clave? En creerle a Dios, en obedecer su palabra, en honrarlo, en glorificarlo y exaltarlo, y darle toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén. Dásela en este momento. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.
Bendito sea tu nombre. Vamos al verso 20. Que todos alaben a Dios. ¿Cuántos debemos de alabarle? A todos. Por eso es que te pido, dale la alabanza. No crees que para tenerte ahí aplaudiendo, para que tú glorifiques el nombre del Dios al cual debemos de honrar. Dice, que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre jamás. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cada cuándo tenemos de alabarlo? Siempre. Tú vas en tu camino, vas en tu auto, gracias Señor por este vehículo porque puedo transportarme en mi trabajo. Estás en tu negocio, gracias Señor porque me has dado este negocio. Estás haciendo tu trabajo en la cocina, gracias Señor porque siquiera tengo gas. Hay hogares que no tienen gas. Gracias Señor, tienes que alabarlo siempre. Gracias Dios porque como sea he podido sacar mis hijos adelante en la escuela. Gracias Señor porque mis hijos no se han extraviado. Gracias Dios porque aún me mantienes en esta vida y no me falta nada. Gracias Señor porque has mantenido unido mi matrimonio y mi familia. Cuántas cosas tenemos que agradecerle y por medio de las cuales podemos alabar a Dios. Por eso dice que debemos de alabarle siempre, jamás. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios suplió la necesidad de su pueblo. Dios sacó al pueblo de Israel de la pobreza, de la miseria, de la necesidad y de la esclavitud. Dios sacó al pueblo de Israel de la pobreza, de la miseria, de la necesidad, de la escasez y de la esclavitud. Recuérdalo bien. Dios hizo prodigios poderosos en contra del faraón de Egipto para que dejara salir libre a su pueblo. Todas esas plagas que Dios envió al pueblo de Egipto fue precisamente para quebrantar el orgullo del faraón y pudiera reconocer que el Dios vivo, el Dios de Israel, es el Dios de dioses y Señor de señores por los siglos de los siglos. Amén. Dale de nuevo la gloria al Señor. Aleluya. Gracias Señor. Cuando Dios los sacó, los llevó al desierto. ¿Y sabes para qué los llevó al desierto? Para prepararlos. ¿Cómo, pastor? Sí, los llevó al desierto para prepararlos, para que aprendieran a vivir en libertad. Porque acuérdate que ellos pasaron muchos años en esclavitud y solamente estaban acostumbrados a recibir malos tratos, a vivir en escasez, a vivir en pobreza, a vivir en miseria, a vivir en esclavitud. Entonces Dios pensó sabiamente llevarlos al desierto y ahí a enseñarles a aprender a vivir en libertad. Y cuando los llevó al desierto, imagínate, ¿tú crees que ellos iban a poder llevar tanto alimento para habitar y alimentarse en el desierto? No, ya estaba Dios preparado, ya estaba esperándolos con el alimento. Ahí tenía maná para darles todos los días. Cuando el pueblo de Israel se enfadó de comer maná, reclamó y dijo: queremos carne. Y claro que Dios se molestó, todos sabemos, hemos leído ese pasaje, que Dios, les voy a conceder carne, pero hasta que la arrojen por las narices. Y les mandó codornices. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Vemos que Dios sacó al pueblo y lo mantuvo, lo sostuvo, lo alimentó, le suplió todas sus necesidades, sus ropas por 40 años. Fíjate bien, por 40 años. Vamos a verlo en Deuteronomio 29, verso 9, por favor. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido en vuestros pies. Mira el poder de Dios. Imagínate 40 años sosteniendo al pueblo de Israel, más de 2,5 millones de personas, sosteniéndolos en el desierto, y su ropa, no había fábricas, no había textiles, ni fábricas de calzado, y se hacían sus propios. Pero dice la escritura que su ropa no se envejecía, ni su calzado, ¿qué?
se desgastaba. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Dios quería que aprendieran a vivir en libertad. Y Dios quiere que aprendamos nosotros también a vivir en libertad. A vivir en libertad física, a vivir en libertad emocional, a vivir en libertad espiritual, a vivir en libertad económica. Por eso dice la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas, y que así como prospera tu alma. Dios quiere bendecirnos. Vemos el poder de Dios para sostener al pueblo de Israel durante 40 años. Su ropa no se envejeció, sus zapatos no se desgastaron. Si tú le pidieras a Dios: Dios mío, que esta camisa no se me decolore, tal vez te duraría más. Señor, que estos zapatos me aguanten más, tal vez te duraría más, y tal vez te ahorrarías unos centavos. Pero no creemos que Dios pueda hacer esas cosas sencillas. Pero Dios las puede hacer, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Grábatelo. Vemos cómo le estaba demostrando al pueblo de Israel. Ahora sí vamos a Deuteronomio 29, verso 9. ¿Cuál es la clave para que Dios supla todas nuestras necesidades? Lo vamos a ver. Deuteronomio 29, 9. La clave es obedecer la palabra de Dios, poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida y creer plenamente en Él. Deuteronomio 29, verso 9. Dice la palabra: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Para qué? Para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Cuántos quieren ser prosperados en lo que hagan? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios, honrar su nombre, glorificar su nombre, exaltarlo con nuestra manera de vivir. Es fácil la clave: obedecer su palabra para que seamos prosperados en todo lo que emprendamos. Dios te va a dar gracia en tu trabajo. Tal vez no tengas toda la capacidad que se requiera, pero si el favor y la gracia de Dios está sobre tu vida, te van a encontrar cualidades mejores que otros que tienen más estudios que tú. Porque lo que importa es la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Tienes que creerlo, tienes que confiar en Dios y decirle: Señor, que tu gracia y tu favor me dé sabiduría para realizar este trabajo, que tu gracia y tu favor me dé sabiduría para hacer este puesto, que tu gracia y tu favor me dé sabiduría para llevar a cabo un buen matrimonio, que tu gracia y tu favor esté conmigo. Eso es lo que debemos de anhelar, y eso es lo que nos va a dar la bendición sobre todas las necesidades que se nos presenten. Amén. Vamos a comparar estos versículos 29:5 y 29:9 con la versión actual, por favor. Dice 29:5: durante 40 años los ha guiado por el desierto y nunca les ha faltado alimento. ¿Cuándo les faltó alimento? Nunca. De igual manera, si nosotros creemos, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si nosotros honramos el nombre de Dios, es promesa de Dios que nunca nos faltará alimento. Porque si Dios alimenta a las aves y los pajarillos que no siembran ni cosechan, cuanto más nos dará a nosotros, que somos su creación privilegiada, porque hemos sido hechos a imagen del Dios Altísimo. Amén. Dice ahí: durante 40 años los ha guiado por el desierto y nunca les ha faltado alimento. En todo ese tiempo no se les han gastado los zapatos. Fíjate, no se les han gastado los zapatos ni la ropa. Y esto lo ha hecho para que ustedes se den cuenta que Él es su Dios. Para eso lo hizo, para que el pueblo de Israel se diera cuenta que Él es su Dios y Él es el que los estaba sosteniendo. Él es el que estaba supliendo todas sus necesidades. Y la palabra es actual, es viva y eficaz, dice la Escritura.
Esa promesa es para nosotros. Él es el que suple todas nuestras necesidades si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Si honramos y glorificamos el nombre de Dios en nuestra vida, Él nos va a honrar, porque escrito está: Dios honra al que le honra. Entonces vemos cómo Dios es tan bueno. Vamos a comparar el siguiente versículo 29:9. Por eso les pido que cumplan. ¿Qué nos pide Dios? Por eso les pido que cumplan con todas las instrucciones de este pacto. Dios había hecho un pacto con ellos. Los iba a sacar de la esclavitud, los iba a sacar de la pobreza, de la miseria, del maltrato, pero lo iban a adorar. Y les dijo: no tendrán dioses ajenos delante de mí. No se harán imágenes de nada lo que esté en el cielo, arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra, ni de las aguas. No las honrarán, ni se postrarán, porque yo soy su Dios. Y Dios les dio mandamientos. Dice: por eso les pido que cumplan con todas las instrucciones de este pacto. Y les irá ¿cómo? ¿Cómo les irá? ¿Cómo les irá? ¿Cómo nos va a ir si nosotros obedecemos a Dios? Bien. Y les irá bien en todo lo que hagan. Tú vas a desempeñar un trabajo, te va a ir bien. Tú vas a ir a contraer matrimonio, te va a ir bien. Tú vas a tener un hijo, te va a ir bien. Tú vas a educar a tus hijos, los vas a llevar a la escuela, les va a ir bien. Porque las promesas son para nuestros hijos. Dice: hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Otro ejemplo, Mateo 14, verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué hizo el Señor? Los sanó. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Mire qué responsabilidad dio a los discípulos. Y dijeron: pues ¿cómo? Y ellos dijeron, pero lo hizo para probar su fe. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto tenían? 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: ¿qué cosa? Traédmelos acá. ¿Qué dijo el Señor? Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los dos panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Y qué pasó en el verso 20? Y comieron todos. ¿Cuántos comieron? Todos. Y se saciaron, o sea que se llenaron. No sé, que quedaron con hambre, llenos. Dice: se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto tenían ahí en ese momento? ¿Cuánto tenían? 5 panes y ¿qué? Y 2 peces. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Traédmelos. Porque lo poco en las manos de Dios se va a multiplicar. Cuando tú pones lo poco en las manos del Señor, Él te lo va a multiplicar. En vez de maldecir el salario, en vez de maldecir el sueldo que te dan, porque muchas veces escuchamos a la gente: para lo que me pagan, para la miseria que me dan, ellos mismos, sin darse cuenta, están maldiciendo su salario.
para la miseria que me dan. Están diciendo que es miserable. Para lo que me pagan, que no les va a ajustar. Pero si en vez de maldecir ese poco, tú lo pones en manos de Dios y oras por esa bendición: Padre, gracias por este dinero que me has dado, bendícelo, rompe toda maldición de este dinero, multiplícalo, porque tú eres un Dios de multiplicación, y que me alcance para mi familia, para mi alimento, para mis necesidades, y aún para diezmar y ofrendar en tu casa. ¿Qué cosa va a suceder? Tremendas cosas. Dice el Señor: traédmelos. Se los llevaron, y dice que levantó sus ojos ¿hacia dónde? Al cielo. ¿Por qué al cielo? Porque allá está Dios, allá está el Padre, allá es donde tú debes de levantar tus ojos, y no andar buscando al vecino. Ay, voy a buscar a ver si viene don Juan para que me preste, a ver si don Pancho me presta. No, levanta tus ojos al cielo, y eso poquito ponlo en las manos de Dios. Y si tú crees, si tú tienes fe, si tú honras a Dios, si tú obedeces su palabra, Dios por tu fe la va a honrar y lo va a multiplicar. ¿Lo crees? Dice la palabra: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces dice la Escritura que Jesús oró al Padre, le dio gracias, lo bendijo y se los entregó otra vez a los discípulos. Y dijo: vayan y repártanlo. 2 panes, maestro, 2 peces. Ustedes obedezcan. No olvides que la obediencia trae ¿qué? Bendición. Entonces cuando ellos empezaron a repartir, vieron que la cesta se multiplicaba y se multiplicaba, y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron, y cuando terminaron con toda la multitud, calcularon que era como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y luego si había familias numerosas de 10, 15, imagínate ¿cuántos serían? Y dice la palabra que todos comieron hasta saciarse. Nadie se quedó con hambre. Repitieron plato y sobró 12 canastas llenas. Ese es el poder de Dios. Cuando tú confías en Dios, cuando tú pones eso poco que tienes en las manos del Señor, Dios lo va a multiplicar. Cuando tú eres obediente a Dios, lo honras con tu ofrenda y tus diezmos, Dios te va a multiplicar, porque escrito está: probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Probadme, dice el Señor. Pero la gente no cree. Por eso se vive en miseria, por eso se vive en necesidad, por eso se vive en pobreza, por eso se vive en escasez, por eso se vive en enfermedad, por eso se vive en esclavitud de las deudas, porque no le creen al Dios que puede multiplicar lo poco que tú tienes. Si te sientes falto de salud, esa poquita de salud, úsala para poder orar, poder alabar y poder bendecir al Padre. Decirle: Señor, me siento débil, pero sé que tú me vas a fortalecer. Señor, me duele la cabeza, pero yo sé que tú con tus llagas te vas a llevar ese dolor, porque escrito está que tú llevaste todo dolor y dolencia en la cruz del Calvario, y que por tus llagas yo he sido sanado. Tienes que creerle a Dios. Tenemos que confiar en Dios, y Dios va a obrar, así como lo hizo con estos pececillos y estos panecillos. Dios es un Dios de abundancia. Dilo conmigo: Dios es un Dios de abundancia. Y si yo confío y pongo lo que tengo en sus manos, Él lo va a multiplicar. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Amén. El diablo es el que viene a robar, matar y destruir. Y él roba. Cuando nosotros no cumplimos la palabra de Dios, entra el devorador. Te roba la salud, te roba las finanzas, te roba la paz en tu hogar, te roba la paz en tu matrimonio, te roba todo, porque ese es su trabajo. Pero cuando viene Jesús, dice que Él vino a deshacer las obras del diablo y a darnos una vida, y vida en abundancia. Vamos a Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir. El ladrón es el diablo, es Satanás y sus demonios. Y él viene solamente a eso, a matar la felicidad en un hogar, a robar la paz en un matrimonio, a robar las finanzas a través de la enfermedad, a robar la salud, a robar todo lo que él puede y si puede, a matar. Ese es su trabajo. Y dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A deshacer todas las obras del diablo y para que tengamos vida y vida en abundancia. Que no haya escasez en tu vida. Porque cuando estamos viviendo en abundancia, honramos el nombre de Dios, glorificamos el nombre de Dios. Y cuando estamos viviendo en escasez, muchas veces lo deshonramos. Y no porque Él no pueda suplirnos, sino porque nosotros no estamos obedeciendo su palabra, porque nosotros no estamos obedeciendo sus mandamientos, porque nosotros no le estamos honrando ni glorificando. Por esa razón. Entonces vemos que dice aquí el Señor que a eso vino el enemigo. Mira Salmo 132 verso 15. Bendeciré, ¿cómo? Abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Bendeciré abundantemente. ¿Qué es abundantemente? Mucho. Que te sobre para que tú seas de bendición a otros. Que te sobre para que tú puedas compartirlo con otros. Bendeciré abundantemente su provisión. Muy claramente lo dice. Su provisión. Y dice el verso 15. Bendeciré abundante su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, si honramos y glorificamos el nombre de Dios, Él quiere darnos en abundancia. Él quiere darnos en abundancia. Dios no está peleado con las riquezas. Dios no está peleado con eso. Lo que Él no quiere que nuestro corazón se pegue a las riquezas. Si no, Dios no hubiera escogido a Abraham como el padre de la fe. Dice la palabra del Señor que Abraham era un hombre temeroso de Dios, pero que era un hombre riquísimo, con aumentativo. Era el más rico de los orientales. Y Dios lo escogió. ¿Por qué no escogió otro? Porque sabía que ese hombre había sido probado en la escasez y en la abundancia y seguía siendo fiel a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo seamos fieles en la escasez y en la abundancia. Él quiere vernos bendecidos. Él quiere vernos prosperados. Pero muchas veces no vemos esas cosas porque no obedecemos la palabra de Dios, porque no honramos el nombre de Dios, porque no glorificamos el nombre del Dios Altísimo. Y Dios nos está recordando todos esos detalles. Vamos a Salmos 34 verso 10. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cómo es el hombre que confía en Dios? Dichoso, feliz. Si tú eres feliz es porque no te falta nada. Tienes lo necesario y lo suficiente para suplir tus necesidades y las necesidades de tu familia. Dichoso y feliz el hombre que ha confiado en Él. Dice ahí el verso 8. Verso 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada, ¿cuánto? Nada falta a los que le temen. Y el tener temor a Dios es apartarte de lo malo, es apartarte de las cosas del mundo, apartarte de lo que es pecado. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Fíjate, dice la palabra que los leoncillos tendrán hambre,
Pero los que buscamos a Dios, los que adoramos a Dios, los que honramos y glorificamos a Dios, no tendremos falta de ningún bien. Qué hermoso es nuestro Dios. Sigamos leyendo. Verso: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora vamos a comparar estos versículos con la nueva versión. El Deuteronomio 29:5 y Deuteronomio 29:9, por favor. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, ¿cuántos somos pueblo de Dios? Amén. Dígalo con fe. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Y tú vas a adorar a Dios con todas las áreas de tu vida: en lo espiritual, en lo físico y en lo material. En lo espiritual con tus oraciones, en lo físico guardando tu cuerpo, y en lo material con tus ofrendas y los diezmos. Dice ahí: vengan, prueben su bondad. Verán a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios, nunca les faltará nada bueno. Amén. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Nuestro Dios es un Dios bueno. Es un Dios que quiere suplir todas nuestras necesidades. Lo que Él quiere es que respetemos su palabra, que obedezcamos su palabra, que honremos y glorifiquemos su nombre, y no nos faltará nada bueno. Amén. Dale un aplauso fuerte a ese Dios todopoderoso que suple todas y cada una de nuestras necesidades. Regresamos a Filipenses 4:20, por favor. Dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que Pablo le enseñaba a la iglesia de los filipenses después de enseñarle que Dios supliría todas sus necesidades? ¿Qué les estaba enseñando? ¿Qué les estaba recomendando? ¿Qué les estaba ordenando que deberían hacer? Darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al Dios todopoderoso, dueño de todo, dueño del universo, dueño de todo lo que en él existe. No olvides, esa es la clave para que Dios supla todas nuestras necesidades: obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, ponerla por obra en nuestra vida, honrar y glorificar su santo nombre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor en esta hora? Dale la gloria al Señor, dale la honra, dale la alabanza, grito de júbilo. Gózate, decía el apóstol Pablo, regocíjate en el Señor. Regocíjate, ese es nuestro Dios. Está ahí la promesa. Para tomarla tenemos que ser obedientes, obedecer su palabra, darle la honra, darle la gloria y toda la alabanza por siempre. Amén. Hermoso es nuestro Dios, hermoso es nuestro Dios, porque Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta tarde por esta palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú puedes suplir y quieres suplir todas nuestras necesidades. Gracias, Señor. Y te damos gracias también, Dios, por recordarnos la clave. Así como cuando vamos al banco que necesitamos poner una clave para depositar o sacar nuestro dinero. Tú nos has recordado hoy la clave para que tú puedas suplir todas nuestras necesidades. Y esa clave es que obedezcamos tu palabra, que obedezcamos tus mandamientos, que honremos y glorifiquemos tu santo nombre. Y tú puedes suplir y quieres suplir
todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tu palabra nos enseña que tú eres el dueño de todas las cosas y que la ciudad celestial está afincada, está sentada sobre cimientos de piedras hermosas, de zafiros, de rubíes, de cornalisa, que las puertas son perlas hermosas y que las calles son de oro puro, tan puro que se ve transparente. Señor, sabemos que tú eres inmensamente rico y poderoso. Tú eres el dueño de la tierra y todo lo que en ella existe. Tú eres el dueño de todo el universo y tú tienes la capacidad de sobra para suplir cada una de nuestras necesidades. Gracias, papá. Te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria, porque siempre tienes pensamientos de bien y no de mal para tus hijos. Gracias, porque tú no quieres vernos en miseria, tú no quieres vernos en pobreza, tú no quieres vernos en esclavitud, quieres vernos en libertad, disfrutando de esa tierra que emana leche y miel. Gracias, amado Dios, por querernos dar lo mejor. Ayúdanos a ser un pueblo entendido, ayúdanos a ser un pueblo obediente, y que creamos en tu palabra y en tus promesas y podamos disfrutar de esa tierra prometida que emana leche y miel, y podamos disfrutar esas promesas de vida eterna contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Si es la primera vez que vienes a este lugar o te conectas con nosotros a través de las redes sociales y no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, te animamos que repitas con nosotros esta oración y dile de lo más profundo de tu corazón: Señor Jesucristo, en esta hora te ruego que me perdones. Reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón con todo mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando me llames delante de tu presencia pueda estar contigo por toda una eternidad. Gracias, Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración, sigue conectándote, sigue leyendo tu Biblia, sigue estudiando tu Biblia, y cuando tengas oportunidad, visítanos en el lugar que aparece al final de tu pantalla. Dios te bendiga. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Vamos a despedirnos con gozo, con alegría. Como en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de